Buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Llegamos al martes 11 de junio, una jornada que sin lugar a dudas se escribe desde primera hora, desde el calendario escrito hace meses con mayúsculas, porque arranca la reunión de 2 días de la Reserva Federal. Hoy la atención puesta el mundo entero, el mundo inversor, pendiente de lo que pueda decidir el Banco Central de Estados Unidos, un Jerome Powell que sin lugar a dudas va a tener mañana la última clave a la hora de comenzar a dibujar y de votar cuál va a ser la actuación de esa FED en esa política monetaria. Se prevé pausa para la jornada de mañana, se prevé diagrama de puntos y sobre todo un dato de inflación que acabe por demostrar cuál está siendo esa batalla contra la inflación en medio de esos datos que aún constatan esa resiliencia del mercado laboral, ese informe sin lugar a dudas que marcaba la actualidad de los mercados del pasado viernes y que sigue ahora estando en el punto de mira. Sin lugar a dudas, la Reserva Federal, su encuentro va a ser clave, por cierto que ya se encuentra en torno a Wall Street de Nueva York, José Antonio Bittner, desde donde va a seguir todo lo que cotice los mercados, ese encuentro, esa mirada a la política monetaria, esos datos, a esa data de la economía americana, y lo contará en primera persona desde esa bolsa, desde ese principal mercado del mundo. Clave sin lugar a dudas esa Reserva Federal en una jornada en la que, con permiso de la geopolítica, con permiso de lo que está suponiendo la estela de esa resaca electoral en Europa, la clave se mira con lo que ha sido el último anuncio de Apple. Iniciaba este lunes esa conferencia de desarrolladores. El gran protagonismo giraba en torno a cuál sería ese arma secreta en el avance en la inteligencia artificial, mientras se está buscando cómo el gigante de Cupertino consigue escalar y hacerse ese hueco que parece estar perdiendo en esa batalla en la inteligencia artificial. Y lo que presentaba era esa alianza con OpenAI. Hay que prepararse, ChatGPT llega a los iPhones, pero sin embargo era un anuncio que se quedaba a medio camino, porque sí avanza en esa inteligencia artificial, pero no hay novedades que sorprendan al mercado más allá de introducir esa alianza. De hecho, Sam Altman estaba en esa conferencia de desarrolladores. Con todo, lo que veíamos era como los títulos de Apple caían en la jornada de ayer casi un 2% y se convertía sin lugar a dudas en otro de los grandes protagonistas que esta semana marca la actualidad de los mercados. Todo esto, por supuesto, en lo que está siendo una crónica que se va escribiendo, lo estamos viendo en clave de mercados, precisamente por esas dos grandes citas, esa reunión de la FED que arranca, esa resaca con Apple, con esa lucha en la inteligencia artificial y sin lugar a dudas también con los grandes asuntos de la geopolítica, centrando la atención de los inversores, de los analistas que estudian lo que está pasando en el tablero internacional. Y lo más importante ahora, de última hora, es lo que acaba de suceder en esa península coreana, que vive una situación de alto voltaje en las últimas semanas, y se acaba de vivir una incursión en esa zona desmilitarizada que separa a los vecinos del norte y a los del sur, a los comunistas, con los grandes aliados de Estados Unidos, y que el propio Corea del Sur ha dicho, como Seúl ha denunciado, esa incursión de soldados en la zona desmilitarizada, esa zona de 4 kilómetros que separa ambos territorios. Pero pese a la advertencia, pese a la alarma que supone ese titular, lo que han dicho las autoridades surcoreanas es que no hay un movimiento inusual en el ejército de Kim Jong-un y que se trataría de un movimiento casual, un movimiento que habría sido un movimiento involuntario, con lo cual no se ha elevado la alerta. Y eso sí, la vigilancia es constante, y más cuando en las últimas semanas hemos estado asistiendo a ese intercambio de globos de anticomunismo, propaganda anticomunista que lanzaban los del sur y los del norte respondiendo con basura, con desechos. La península coreana en el punto de mira, pero por supuesto, mirando los grandes puntos calientes del mapa, Oriente Medio vuelve a convertirse en el epicentro informativo, y más por lo que ha sucedido en las últimas horas en el marco de ese Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Qué ha pasado? Pues bien, el Consejo ha adoptado
esa resolución de Estados Unidos, esa propuesta de Joe Biden que respalda el alto el fuego en Gaza, esa propuesta que no deja de pasar por esa propuesta de Joe Biden de 3 fases que busca ese alto el fuego para acabar buscando una solución permanente al conflicto en Gaza. 14 votos a favor, pero una abstención, la de Rusia. Con todo se aprobaba ese plan en 3 fases que se convierte ahora mismo en la gran esperanza para Oriente Medio, mirando a lo que es ese movimiento que ha hecho el Consejo de Seguridad de la ONU. Es la 4ª resolución aprobada en el Consejo de Seguridad relativa a la guerra de Gaza, aunque las anteriores han quedado en papel mojado al negarse Israel a detener la guerra en Gaza y de momento se siguen acumulando esas víctimas en la región, con más de 30.000, más de 35.000 fallecidos, 37.000 en la franja de Gaza. Clave sin lugar a dudas, Oriente Medio. Anthony Blinken continúa en medio de esa intensificación de la campaña diplomática de Washington en Oriente Medio, tratando de convencer a los actores, a las partes, a los mediadores, y es precisamente ese gran conflicto quien está protagonizando el mayor juego de la diplomacia en las últimas horas. Últimas horas que sin lugar a dudas también hay que leerlas en clave electoral o en clave sin lugar a dudas del huracán que ha provocado los comicios electorales en Europa. El mayor golpe lo hemos visto en Francia. De hecho, ayer la Bolsa de París era la que peor parte jugaba, finalmente reducía las caídas del día en torno al 1,5%, con una gran banca que vivía con un gran castigo ese anuncio de Emmanuel Macron, del presidente de Francia, de adelantar los comicios tras haber visto la victoria de la candidata de extrema derecha, de Marine Le Pen, en los comicios, en lo que consideran los analistas que lo hace tratando de evitar que siga ganando peso, mientras que otros cuestionan el momento. Y en este escenario, movimiento clave el que se está viviendo en Francia, en París. La izquierda está buscando concurrir en una candidatura única, pero frente a Macron y frente a Marine Le Pen. En concreto, lo que están haciendo, los que están buscando esa izquierda, es una coalición, una alternativa de ruptura social y ecológica en la que se quieren juntar Francia Insumisa, los socialistas, los verdes y los comunistas. Coinciden en la necesidad de aunar fuerzas para tratar de frenar a una Marine Le Pen que sin lugar a dudas emerge como esa gran fuerza. De hecho, los primeros sondeos le conceden unos 235 asientos en la Asamblea Nacional, confiriéndole un peso muchísimo más elevado de lo que se ve, y lo que ha dicho en las últimas horas en una entrevista a Marine Le Pen es que va a buscar apoyos para alcanzar la mayoría parlamentaria. Clave sin lugar a dudas los movimientos en Francia, por cierto en Alemania, también examen de conciencia. Olaf Scholz, su SPD, ha quedado en 3ª posición, también haciendo examen y una valoración crítica de la situación. Europa recuperándose, preparándose tras el shock vivido en las elecciones en Europa, donde, por cierto, aquí en España, Yolanda Díaz dejaba la cabeza de Sumar tras asumir en nombre propio lo que ha sido la caída abrupta de su formación y enviándoles a la reflexión. Con todos grandes asuntos que centran la actualidad de los mercados, que sin lugar a dudas tienen un epicentro informativo en esa reunión de 2 días de la Reserva Federal.
7 y 10 minutos de la mañana, seguimos avanzando en este primer repaso a la actualidad del día en Negocios Televisión, en una mañana en la que, sin lugar a dudas, la atención gira en torno a la península coreana. Seúl ha denunciado la incursión de soldados norcoreanos en la zona desmilitarizada. Ha sido solo una incursión limitada en esta área de 4 kilómetros que separa ambas zonas. Según han informado las autoridades surcoreanas, la intrusión de esos soldados del ejército de Kim Jong-un parece involuntaria y señalan que no hay ningún movimiento inusual del ejército comunista. Con todo este movimiento llega en medio de las tensiones de las últimas semanas, en la que hemos visto ese intercambio de globos, uno con esa propaganda anticomunista que lanzaban los vecinos del sur y que respondían los de Pyongyang con globos basura. Y mirando a los grandes puntos calientes del mapa, Oriente Medio se erige hasta ahora como uno de los grandes titulares de la actualidad del globo. El Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado este lunes una resolución presentada por Estados Unidos de apoyo a la propuesta de tregua que presentó el presidente Joe Biden el 31 de mayo, en la que se establece un plan de 3 fases para poner fin a la guerra en Gaza y que pasa también por un alto el fuego entre ambas partes. La resolución ha sido aprobada por 14 votos a favor y la única abstención de Rusia. Supone ya la cuarta aprobada en el Consejo de Seguridad en relación a la guerra en Gaza que se desataba tras los ataques sorpresivos del 7 de octubre de Hamas contra Israel y que desataban el conflicto. Las anteriores, eso sí, han quedado en papel mojado, negarse a Israel a detener la guerra en el territorio palestino, una guerra que se ha cobrado ya más de 37.000 muertos. Y los rebeldes hutíes, las milicias hutíes de Yemen, aseguran haber desmantelado una importante red de espionaje liderada por Estados Unidos e Israel, que operaba desde 2015 para recopilar información militar y de seguridad con el objetivo de debilitar a sus fuerzas. La red de espionaje israelí-estadounidense se habría infiltrado en varios sectores del país, incluyendo la política o la economía, y habría proporcionado información sensible tanto a la agencia de inteligencia estadounidense, a la CIA, como al servicio de inteligencia exterior de Israel, el Mossad. Los hutíes también han afirmado que la red habría funcionado al amparo de organizaciones internacionales, camuflada, dice, con labores de trabajo humanitario para encubrir su espionaje y actividades de sabotaje. Y entre tanto, como les venimos contando, seguimos pendientes de lo que está siendo los efectos de las elecciones de este fin de semana al Parlamento Europeo. En Francia continúan las reacciones a esos comicios que desembocaban por parte del anuncio del presidente Emmanuel Macron del adelanto electoral ante la victoria de la extrema derecha de Marine Le Pen. Ahora la izquierda plantea una coalición, una alternativa de ruptura social y ecológica frente a Macron y a Le Pen. Francia insumisa, los socialistas, los verdes y los comunistas han coincidido en la necesidad de presentar una candidatura única. De momento no hay nada cerrado, pero se comprometen a hablar para tratar de presentar una iniciativa conjunta de cara a esas elecciones adelantadas. Llaman a la movilización, mientras los primeros sondeos conceden incluso unos 235 asientos a Marine Le Pen en la Asamblea Nacional, que anoche confirmaba en una entrevista que ya está buscando apoyos para buscar una mayoría parlamentaria. Y en este momento en el que cobra fuerza la figura de Marine Le Pen, hemos analizado aquí en Negocios Televisión cuál es su figura, y Gustavo Aristegui lo analizaba en nuestros micrófonos. Marine Le Pen es una mujer que se ha movido de la derecha muy dura a una derecha nacionalista, conservadora, pero no tan conservadora. Marine Le Pen vive en pareja con su novio, no está casada. Marine Le Pen tiene en muchos cuadros de su partido a gente que se declaran abiertamente gays. Es decir, no se puede medir por la misma estaca a todo el mundo. La izquierda siempre quiere demonizar a todo el mundo y ponerlos en el ellos frente a nosotros. Marine Le Pen ha suavizado su discurso respecto de Europa, ya no quiere sacar a Francia de Europa, ya nadie habla del Frantexit, por comentar el término. Quieren cambiar la Unión Europea desde dentro.
Clave, por tanto, lo que está siendo todas las tensiones que se viven en Europa en este marco. Y, entre tanto, importante también la posición europea en torno al mercado energético, un mercado que vigila muy de cerca sus asociaciones, sus decisiones, desde que rompiera los lazos la asociación con Rusia cuando comenzó la invasión en Ucrania. Las autoridades europeas están en conversaciones para tratar de mantener el flujo de gas a través de un gasoducto clave entre Rusia y Ucrania, en lo que está suponiendo su carrera por evitar que la guerra y la ruptura de los lazos con Moscú, con el Kremlin, perjudique aún más el suministro energético del continente. Según informa Bloomberg, Europa ha intentado desprenderse de ese gas ruso, pero varios países del este siguen recibiéndolo a través de ese gasoducto que atraviesa el suelo ucraniano. El acuerdo que regula este tránsito, además, expira a finales de año y en medio de esa guerra que no parece tener un próximo final. La mayoría de los observadores del mercado esperan que esos flujos de gas puedan detenerse definitivamente. Sin embargo, tanto funcionarios de gobiernos como de empresas europeas estarían hablando, según Bloomberg, con sus homólogos ucranianos sobre cómo mantener el flujo de gas el año que viene, en un momento entre el que las opciones que se barajan es que las empresas europeas compren o inyecten gas de Azerbaiyán en los gasoductos rusos con destino a Europa. Este acuerdo permitiría al continente evitar, por otra parte, según los analistas, la vergüenza de tener que comprar ruso en un momento en que intenta reducir los ingresos del Kremlin, que, por otra parte, le sirven para alimentar la maquinaria de la guerra. Una idea que estaría ganando impulso a medida que Ucrania parece mostrarse a favor. Los ingresos por tránsito ascendieron alrededor de 1.000 millones de dólares en 2021, lo que proporcionó una financiación crucial para la economía ucraniana, ahora devastada por la guerra. También, según los expertos, existe la preocupación de que los gasoductos, de los oleoductos en desuso, puedan convertirse en objetivos militares o caer en un estado de deterioro que sea costoso de revertir. Y con permiso de los grandes asuntos de la geopolítica, sin lugar a dudas los mercados hoy miran al calendario con expectación. Arranca la reunión de 2 días de la Reserva Federal, pendientes de Powell, pendientes del diagrama de puntos y de la salud de la economía americana. José Antonio Bittner se ha trasladado ya hasta Nueva York para vivir en primera persona en torno al principal mercado del mundo, Wall Street, todo lo que está por venir, y anoche nos enviaba este vídeo desde Nueva York. Vamos a escucharle. Muy buenos días, Eva, desde Manhattan, desde una visión diferente de Manhattan, de Nueva York, justo en el extremo contrario a Queens. Ahí está New Jersey, aquí lo tienen, y aquí está la parte de Lower Manhattan, ¿no? La parte baja de Manhattan, donde también está Wall Street, donde vemos también ahí el Memorial del 11 de septiembre y donde vemos la parte también de la Estatua de la Libertad. Ahí en el sur, no lo ven demasiado aquí en la imagen de que le ofrece mi cámara del móvil, pero fíjense las nubes, ayer nos decían muchos mensajes alrededor de que eso que sucedía, que no había claves, bueno, estábamos volando hacia Nueva York precisamente para estar esta semana pendientes de la Reserva Federal. Vamos a estar, por supuesto, hoy en los entornos de la Bolsa de Nueva York. Mañana estaremos en una visita especial junto con Telefónica, en un día importante para la compañía española, que estará aquí en Wall Street, que estará en Manhattan, pero eso será colateral a la Reserva Federal. Vamos a intentar analizar desde aquí, desde la Gran Manzana, si esos nubarrones son nubarrones de Fed, son nubarrones de Powell, si son nubarrones de un entorno económico que va a empezar a dar problemas, de un entorno económico donde la recesión / ralentización, veremos cuál es el matiz, empieza a coger cuerpo y por tanto la Reserva Federal tiene que empezar a apretar alrededor de los tipos de interés. Sin duda tiene muchas visiones Wall Street alrededor de lo que puede hacer la Reserva Federal, de lo que puede hacer Jerome Powell. La realidad es que ahora mismo parece que va ganando Wall Street alrededor de que la Reserva Federal tendrá sí o sí que hacer un movimiento de bajada de tipos, sobre todo después de ver cómo se va ralentizando el crecimiento de la economía estadounidense. Aún así, vamos a ver si es suficiente el movimiento que hemos vivido de estar en ese entorno del 1,6, del 1,5, del 1,8, del crecimiento de la economía estadounidense en el segundo trimestre, como está diciendo el GDP Now de la Fed Atlanta, o tenemos que empezar a ver que de cara al verano hay un repunte de la actividad. Lo que sí es cierto es que ese movimiento de ralentización da auge a Wall Street.
le da impulso, le da sobre todo la confianza de que no se equivocó. Aquí, en Manhattan, en Nueva York, la sensación es de que Jerome Powell va a tener que bajar, o una o dos, pero la sensación de la ciudadanía es que estamos bastante más cerca de una ralentización / recesión que de un problema con la inflación en el corto plazo, porque esa inflación va a ser tapada completamente por una demanda interna que empieza a relajarse muchísimo, y que viendo aquí en Wall Street cómo se va viendo, cómo va esa demanda interna, la sensación es precisamente esa, de una demanda interna cada vez más complicada que deja todo el peso al gasto público del crecimiento de la economía estadounidense. Miren, sí hay nubarrones aquí en la economía estadounidense, aquí. Sí que hay nubarrones en la economía estadounidense, no solo en este tarde de lunes, donde les estoy grabando este mensaje para el inicio del día. Luego veremos claves a partir de las 8 de la mañana, pero semana marcada por la Fed, semana marcada por la economía estadounidense, semana marcada por intentar descifrar si de verdad hay problemas en la economía. Y el otro punto que hemos venido también a analizar: Donald Trump, Joe Biden. La sensación de una pre-campaña electoral ya se vive aquí en Nueva York. Ya se empieza a vivir la sensación de que estamos muy cerca de una contienda electoral que va a ser histórica y clave y decisiva para la economía estadounidense y para la economía mundial, para la geopolítica y para la geoeconomía. Por lo que a lo largo del día y durante esta semana vamos a ir dándole todos los detalles de cómo se va moviendo los dos aspectos fundamentales. Está claro que la economía a través de Powell y de los tipos de interés, pero está claro que la economía también alrededor, a través de esas elecciones del 5 de noviembre. Está el país ya preparando, tensionando para las que van a ser las elecciones más importantes de los últimos tiempos. Trump-Biden, Biden-Trump, Trump... Vamos a ver, Biden, Trump. Enseguida seguimos viendo claves del día y vemos toda la fotografía. Hay muchísimo, sobre todo, ya lo habrán visto desde el domingo, también al otro lado del Atlántico, en Europa, con esa sensación de que ahora mismo hay un problema en el sistema, y el problema está en que hay una parte de la ciudadanía que ha dicho basta, que ha dicho se acabó. Intentamos analizarlo todo en las claves del día. Pues ya han oído a las 8 de la mañana a José Antonio Binder con esas claves del día desde Nueva York, ese principal mercado del mundo, muy pendiente esta semana de la Reserva Federal. Clave sin lugar a dudas, la política monetaria, clave lo que están haciendo los mercados. Por cierto, que a esta hora vemos cómo los futuros están cotizando con mayoría de órdenes vendedoras, pero movimientos tímidos mirando al mercado del mundo, al principal mercado del mundo, a Wall Street, pero el protagonismo ha venido marcado en las últimas horas por lo que ha sucedido en París. Recordemos, tras lo que ha sido ese anuncio del adelanto electoral, vivíamos una jornada frenética. El CAC 40 parisino, que encabezaba las caídas con retrocesos superiores al 2%, se dejaba al cierre solo el 1,35% hasta esos 7.893 puntos, después de haber llegado a bajar, como decíamos, un 2,36%. El nerviosismo respondía precisamente esa incertidumbre en torno al adelanto electoral, y cuando además los inversores recuerdan cómo Francia podría verse sometida a un procedimiento por déficit excesivo a finales de mes, con la vuelta al juego de las reglas fiscales. Lo que hemos visto es como los títulos más castigados eran los bancos. Veíamos como entre las entidades 7,5% llegaba a caer Société Générale, reduciendo esa caída al cierre. BNP Paribas, que llegaba a caer el 8% en la sesión, o Crédit Agricole, con caída que rozaba el 4%. Era, sin lugar a dudas, el resumen, el protagonismo que se vivía de miedo en el mercado parisino. Y el Banco Central Europeo sigue justificando su decisión de bajar los tipos de interés por primera vez en los últimos años. Se lo ha dicho la propia Lagarde a distintos medios europeos, ante los que ha señalado que este movimiento no se puede traducir en la idea de que los tipos van a seguir una senda lineal descendente. Es más, asegura que el Consejo de Gobierno puede dejar pasar varias reuniones
antes de volver a recortar el precio del dinero en la zona euro. En una entrevista con los diarios Expansión, Handelsblatt, El Sole 24 Horas o Les Echos, la francesa insiste en que el BCE necesitará más datos. En esa data dependencia apunta a vigilar la evolución de los salarios, además de sobre cómo los beneficios unitarios están aumentando y absorbiendo parte de los costes laborales y sobre productividad. Todos factores importantes, decía, que afectan a la inflación de los servicios, que es, según apuntaba Lagarde, el punto más débil. Y sin lugar a dudas, en la crónica bursátil y mirando al mercado español, el protagonismo absoluto ha venido en las últimas horas por el anuncio de Criteria Caixa, que confirmaba que Criteria Caixa y TACA dan por terminadas las conversaciones para un posible pacto de cooperación en Naturgy sin que se haya alcanzado ningún acuerdo. La ruptura llegaba de la mano con ese comunicado del vehículo inversor de la Caixa a la CNMV, casi 2 meses después de anunciarse por TACA que mantenía negociaciones con el primer accionista de Naturgy, con Criteria, para articular el que iba a ser un pacto para hacerse con el control de la primera gasista y tercera eléctrica de España, para dar salida del accionariado a los fondos CVC y GIP. No obstante, Criteria Caixa ha señalado que continuará explorando alternativas que permitan asegurar el proyecto industrial de Naturgy y acelerar su crecimiento mediante opciones que den estabilidad al accionariado de la compañía y que le permitan mantener su posición como socio español de referencia en la compañía. Ya al otro lado del charco se lo venimos contando, el protagonismo lo adquiría Apple al desvelar su tan esperada estrategia de inteligencia artificial que integra esa tecnología Apple Intelligence en su conjunto de aplicaciones, incluido Siri, y asociándose con OpenAI para llevar ChatGPT a sus dispositivos. Con estas medidas, el fabricante del iPhone buscaba tranquilizar a los inversores ante el riesgo, ante las dudas de que pudiera perder la batalla de la IA frente a Microsoft. Sin embargo, los anuncios no tranquilizaban, no terminaban de convencer a un mercado, a unos inversores que esperaban más que esa asociación con OpenAI en una conferencia de desarrolladores a la que asistía Sam Altman de OpenAI. Y veíamos las acciones de Apple caer casi ese 2%, mientras los inversores seguían buscando nuevos puntos de agarre. Las funciones de la IA se anunciaban en esa conferencia mundial de desarrolladores y se introducirán con el último sistema operativo para los dispositivos, que también se mostraron en el evento. Las funciones permitirán a los usuarios resumir texto, generar otro contenido como animaciones personalizadas para desear felicitaciones, y Apple ha señalado que la integración de ChatGPT estará disponible a finales de año y que le seguirán otras funciones de inteligencia artificial, señalando que podrían acceder a chatbot de forma gratuita, que la información de los usuarios no se registrará. Y antes de terminar, mirando a esa parte del mundo, a ese lado del charco importante, porque justo al cumplirse 6 meses después de que Javier Milei asumiera el mando, el gobierno de Argentina espera que el dato de inflación de abril, que se va a divulgar este jueves, sea inferior al 5%, lo que supondrá una clara caída del índice respecto a los meses anteriores. Así lo anunciaba el portavoz del Ejecutivo argentino, Manuel Adorni. Un país con o dentro de los 5 salarios más bajos de todo el continente. Estaba en el puesto 144 de 184 países rankeados en el índice de libertad económico índice de libertad económica, y un estado, el expansiático, como lo hemos descrito, que quería hacerlo todo lo hacía mal, atiborrado de ministerios, secretarías, subsecretarías copadas por militantes políticos que se la financiaba, por supuesto, con una presión impositiva delirante o por emisión monetaria, que todos sabemos que nos trajo, esa emisión monetaria descontrolada a través de los años nos trajo hasta donde estamos hoy con estos niveles de inflación. 6 meses después, por supuesto que en el medio se implementó un programa económico ortodoxo de estabilización económica y se pasó lo que denominamos la motosierra por cada rincón del Estado, con muchísimo trabajo todavía por hacer. Una inflación mensual que hoy corre por debajo del 5% mensual, incluso con productos de la canasta básica que no han tenido inflación en los
en las últimas semanas. Un Banco Central que hoy tiene cerca de 29.300 millones de dólares en reserva. El Banco Central compró en estos primeros 6 meses 17.000 millones de dólares. Recordamos que venimos de un escenario donde teníamos casi 12.000 de reservas negativas. Y con todo esto hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.